Hoy nos metemos con una figura que, bueno, siempre genera preguntas difíciles, ¿no? Hablamos de Job, un hombre a que la Biblia describe como íntegro, recto, temeroso de Dios. Exacto. Y su historia nos enfrenta directamente a esa tensión entre la fe y el sufrimiento. ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Esa es la gran pregunta. Y Job, además de íntegro, era, bueno, inmensamente rico. ¡Riquísimo! El texto dice, el más grande de todos los orientales. Imagínate, 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y un montón de criados. Una fortuna descomunal. Y no solo eso, tenía una familia, 7 hijos, 3 hijas. Y era un padre súper responsable. Hasta ofrecía sacrificios por si acaso ellos habían pecado. Un cuadro de vida ideal, ¿verdad? Casi perfecto. Pero ahí es donde entra, digamos, el conflicto narrativo. ¿Aparece Satanás? Cierto. Y viene a cuestionar la base de esa piedad de Job, ¿no? Justamente. Le dice a Dios palabras más, palabras menos. ¿Acaso Job te teme de gratis? O sea, lo acusa de que su fe es puro interés. Que si le quitas todo lo que tiene... Se va a olvidar de Dios. Lo va a maldecir. Eso mismo. Y Dios, bueno, confía en Job y permite que Satanás ponga a prueba esa integridad. Le da permiso, pero con límites. Y la prueba es, brutal, fulminante. En un solo día le llegan noticias terribles, una tras otra. Sí, primero que los sabeos se robaron los bueyes y las asnas. Luego que cayó fuego del cielo y quemó las ovejas. Después que los caldeos se llevaron los camellos. Y lo peor, lo más desgarrador. Un viento huracanado que derrumbó la casa donde estaban sus 10 hijos. Y murieron todos, en un instante. Es inimaginable. Perder todo así, de golpe. Riquezas, familia. Una desolación total. Pero aquí viene la primera reacción sorprendente de Job. Se duele. Claro, se rasga la ropa, se rapa la cabeza, pero se postra y adora. Y dice esa frase tan conocida: Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Exacto. Y el texto recalca, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno, mantuvo su integridad inicial. Impresionante. Pero Satanás no se da por vencido, ¿eh? No, claro. Vuelve y dice, bueno, es que no lo has tocado a él directamente. Su salud sigue intacta. Piel por piel, argumenta. Ah, el argumento de que uno aguanta todo mientras no sea en carne propia. Justo eso. Sugiere que si le toca la salud, ahí sí da a flaquear. Y Dios permite esta segunda prueba. Y es cuando Job es herido con esa sarna maligna, ¿no? Úlceras por todo el cuerpo. Sí, desde la planta del pie hasta la coronilla, un sufrimiento físico espantoso. Tanto que su propia esposa le dice, maldice a Dios y muérete. ¡Qué fuerte! Pero Job se mantiene firme otra vez. Le responde, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Y de nuevo, el texto dice que no pecó con sus labios. Después de esto vienen los diálogos largos con sus amigos, Elifaz, Bildad y Zofar. Que bueno, intentan consolarlo, pero terminan insistiendo en que algo habrá hecho Job, que tanto sufrimiento tiene que ser un castigo por algún pecado oculto. Una teología muy de causa y efecto, digamos. Y Job se defiende, insiste en su inocencia, aunque claramente está angustiado, confundido. Le pide a Dios una explicación. Claro, él no entiende por qué le pasa todo esto si ha sido fiel. Y entonces, finalmente, Dios responde, pero no de la forma esperada. ¿Qué hace entonces? Lo confronta con su propia grandeza y soberanía. Le hace preguntas sobre la creación, sobre cómo funciona el universo. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la Tierra? Es como decirle, Job, tu perspectiva es muy limitada. O sea, no le explica la causa, sino que le muestra la inmensidad de Dios y lo pequeño que es el entendimiento humano frente a sus planes. Exacto. Dios lo reprende un poco, no por quejarse, sino por hablar oscureciendo el consejo con palabras sin sabiduría, por querer juzgar cosas que no comprende del todo. ¿Y Job? Job lo capta, se da cuenta. Sí, reconoce la soberanía de Dios, su propia ignorancia, y dice que se arrepiente en polvo y ceniza. Es un momento de humildad total.
Y es interesante que la restauración viene después de que Job obra por sus amigos. Dios estaba molesto con ellos también. Así es, ora por ellos y ahí empieza la vuelta. ¿Y qué vuelta? Dios le devuelve el doble de lo que tenía antes. 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes, 1,000 asnas, el doble. Y también una nueva familia, 7 hijos y 3 hijas más. Y fíjate qué detalle, menciona los nombres de las hijas, Gemima, Sesia y Keren-Hapuk, y dice que eran las mujeres más bellas de la tierra, y que recibieron herencia junto a sus hermanos, algo muy poco común en esa época. Un final restaurador, sin duda. Y vivió 140 años más. Vio a sus hijos, nietos, bisnietos. Entonces, ¿qué sacamos en limpio de todo esto? Varias cosas importantes, creo. A ver. Primero, que el sufrimiento no siempre es un castigo directo por un pecado específico. La vida es más compleja. De acuerdo. Segundo, que es válido ser honesto con Dios, expresar el dolor, la duda. Job lo hizo. Ujú. Tercero, que la soberanía de Dios va más allá de nuestra capacidad de entenderlo todo. Hay misterio. Cierto. Cuarto, que la fe verdadera puede perseverar incluso cuando no hay respuestas claras ni recompensas visibles. Y quinto, bueno, que la restauración es posible. Dios puede devolver e incluso dar más, aunque no siempre sea de la misma forma material. Pero quizás la clave de todo, lo más profundo, es esa frase de Job al final. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Eso es fundamental. Pasó de saber de Dios a conocerlo experiencialmente, en medio de la prueba más dura. Y eso nos deja pensando, ¿no? Si la mayor ganancia para Job no fue recuperar sus cosas, sino ese ver a Dios, ¿qué significa eso para nosotros hoy, cuando pasamos por pruebas que no entendemos? Claro, ¿qué implica realmente ver a Dios? No solo oír de Él, especialmente cuando todo parece oscuro y sin explicación. Una pregunta para reflexionar sin duda.